Sean bienvenidos y bienvenidas. A continuación, presentamos una nueva cápsula de ética jurídica, correspondiente al ciclo 2 2020. En dicha cápsula estaremos reflexionando qué es la ética, cuál es su definición, si podemos catalogarla como una ciencia o como una rama de la filosofía, cuáles son sus principales características y qué relación guarda con la moral. Primeramente, analicemos qué es la ética, tratando de encontrar una definición. Adolfo Sánchez Vázquez, en su libro Ética, propone que esta es un conocimiento científico que tiene por objeto de estudio la conducta humana, pero no cualquier conducta humana, en específico el comportamiento moral de los seres humanos en una sociedad. Este comportamiento moral, como hemos establecido en nuestras clases, presenta una serie de manifestaciones o de elementos particulares que lo diferencian de cualquier otro tipo de conducta humana. Entre ellos están las normas morales, los principios morales, los valores morales, las virtudes, los juicios y las conductas. Todo esto encaminado a determinarle a los individuos que pertenecen a esa sociedad qué es lo que está catalogado como bueno dentro de esa sociedad, es decir, la conducta que el colectivo desea que nosotros como individuos realicemos. Sin embargo, lo que la ética realmente estudia, o las preguntas que verdaderamente se hace la ética, no es simplemente preguntarnos cuáles son las normas que rigen nuestra moral social, cuáles son esos valores, esas virtudes, esos principios. De lo contrario, ese sería un estudio demasiado superficial de la moral. No, la ética va más allá y se pregunta qué es, cuáles son las características, cuáles son los elementos o las manifestaciones de esa conducta especial que nosotros llamamos comportamiento moral. Es decir, busca ir a la raíz, al elemento último del fenómeno del comportamiento moral en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, la ética, al ser un conocimiento, es una teoría. Una vez aclarado esto, procederemos al debate sobre si la ética puede ser definida como un conocimiento científico o, por el contrario, como otros doctrinarios u otros autores de ética establecen, pertenece más a las ramas de la filosofía. ¿Es realmente la ética un conocimiento científico? Para responder esta pregunta, tendríamos que hacer uso de los conocimientos adquiridos en Principios de Filosofía, el ciclo pasado. Y como ustedes recordarán en la separata de Abad Pascual de qué es la filosofía, encontramos que el conocimiento científico presenta determinadas características. Entre ellos, establece un objeto de estudio particular, es decir, del conjunto de fenómenos que la ciencia puede estudiar. Cada ciencia tiene una especialidad. Escoge un objeto particular de la realidad y lo estudia a profundidad. La ciencia es sistemática, en el sentido que es un conjunto de conocimientos ligados entre sí. Tiene metodicidad, puesto que cuenta con el método científico experimental. Es objetiva, o tiene objetividad, puesto que estudia los hechos como realmente suceden en la realidad. Y una característica muy importante es que la mayoría de ciencias son demostrables experimentalmente, es decir, podemos verificar las hipótesis o postulados que éstas establecen por medio de un experimento empírico. Sin embargo, el conocimiento filosófico solo comparte determinadas características con el conocimiento científico, entre ellos que es sistemático, que tiene método, sin embargo es diferente al método científico experimental, y tiene por supuesto objetividad. No comparte el objeto de estudio particular de la realidad, ni tampoco la demostrabilidad experimentalmente empírica. Por lo tanto, el conocimiento filosófico se diferencia del científico puesto que estudia los fenómenos de la realidad,
pero desde una perspectiva de la generalidad. Esto quiere decir que, si bien es cierto, se puede estudiar un objeto de estudio en particular en la filosofía, pero se le verá en su relación con otros fenómenos que suceden en la realidad. No se ve desde un punto de vista aislado, sino que en la totalidad de los conocimientos. La filosofía también tiene demostrabilidad, sin embargo, esta no se realiza a través de un experimento empírico, sino que se realiza a través de los métodos propios de la filosofía. Para el caso de la ética, el método más usado sería la lógica. Y por supuesto, el conocimiento filosófico no le basta con explicar cómo funciona el mundo. También se preocupa por criticarlo y encontrar conocimientos de mucha más profundidad que las ciencias. Ahora bien, vistas las características anteriores, podemos determinar que la ética es en realidad una rama de la filosofía. ¿Por qué? Bueno, porque la ética tiene por objeto de estudio la moral, el comportamiento humano que nosotros le llamamos moral. Sin embargo, no ve la moral como un fenómeno aislado de la realidad. Lo ve a partir del conjunto de otros conocimientos u otros fenómenos que pueden intervenir en esta moral. Como veremos en otro video, la ética guarda relación con otras disciplinas filosóficas y científicas, de las cuales se auxilia para explicar el fenómeno de la moral. Por lo tanto, si bien es cierto, pareciese ser que aborda un objeto particular de la realidad, es filosofía porque lo realiza a partir de la generalidad de fenómenos, en los cuales la moral se ve involucrada, por supuesto. También la ética es una rama de la filosofía porque sus teorías o postulados no pueden demostrarse a través de un método científico experimental, como habíamos explicado, y para demostrar estas teorías o postulados, la ética hará uso de sus propios métodos. En este caso serán métodos de tipo filosófico, como los que vimos en Principios de Filosofía, la lógica, el debate socrático o mayéutica, y por supuesto la dialéctica, entre otros métodos que la filosofía utiliza para demostrar sus teorías o postulados. Por lo tanto, nosotros aclaramos en este video que desde nuestro punto de vista la ética es una rama de la filosofía y no una ciencia. Ahora habrá que preguntarse cuáles son las características de la ética que la hacen diferentes a otro tipo de conocimientos. Bueno, primeramente, como toda filosofía, es un conocimiento exhaustivo del fenómeno que estudia, en este caso de la moral. Además de estudiarla en la generalidad de todos los fenómenos en los cuales se involucra la moral, también la ética tiene la aspiración de ser un conocimiento radical, es decir, ir a la raíz de los problemas morales. Es racional, puesto que se estudia el fenómeno moral sin sentimentalismos y dejando de un lado todas las subjetividades posibles. Es decir, se estudia el fenómeno moral que sucede en la realidad humana desde su punto de vista más real, los hechos tal cual como suceden. Es teórica o teórico porque la ética, al contrario de lo que mucha gente piensa, esta no se lleva a la práctica, queda como un mero estudio del fenómeno moral. Por lo tanto, no es lo mismo o no hay que confundir moral con ética. La moral es ese fenómeno que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad, y la ética es la reflexión filosófica que hacemos sobre ese fenómeno que nosotros vivimos todos los días. Es un conocimiento crítico, puesto que busca estudiar además los fundamentos de la moral y establecer o definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces en estas reflexiones los filósofos éticos han realizado críticas a las morales dominantes de su tiempo, como lo hicieron Karl Marx con su moral revolucionaria y como lo hizo, por ejemplo, el alemán Friedrich Nietzsche con su moral vitalista, que será objeto de un video posteriormente. También estudia la conducta humana como muchas otras disciplinas, pero enfocándose en la bondad o en la maldad
de los actos de los seres humanos. Por último, trataremos de entender cuál es la relación que guarda la ética con la moral. Cuando hablamos de ética, recordemos que estamos hablando de una disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio la moral, es decir, aquel fenómeno con diversas manifestaciones del cual ya hemos hablado y el cual abordaremos a mayor profundidad en futuros videos. Por lo tanto, la única relación que guarda ética y moral es una relación entre disciplina, conocimiento, con objeto del conocimiento, siendo la ética el estudio o la disciplina y la moral el objeto de dicho conocimiento. Por lo tanto, cuando una persona realiza actos contrarios a la moral, como robar, engañar y mentir, ¿podemos decir que es una persona antiética? Por supuesto que no. Las personas, nosotros los seres humanos, no realizamos conductas antiéticas, porque la ética es nada más una disciplina que estudia el fenómeno de la moral. Es la moral la que crea las normas morales, lo que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, el calificativo antiético no debe usarse. Por el contrario, deberá usarse el calificativo moralmente negativo, siendo esta la manera adecuada de calificar la conducta de los sujetos. Muchas gracias, esto ha sido todo. Nos veremos en el siguiente video.